Hola a todos y bienvenidos a Pequeña Gran Pantalla. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y trazamos una cronología, una vida, una biografía como si realmente hubieran vivido. Solemos elegir de personajes de película, de series de televisión, de videojuegos, de cómics o incluso de novelas, libros, etcétera. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia del personaje de M de las películas de James Bond. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, como saben, M es un personaje ficticio de la serie de películas y libros de James Bond del escritor Ian Fleming, y el personaje es el jefe del Servicio Secreto de Inteligencia, también conocido como MI6. Fleming basó el personaje en una serie de personas que conocía de sus tiempos en el servicio de inteligencia y sobre todo eran jefes que él conocía en esas secciones de la inteligencia británica. Como saben, M ha aparecido en las novelas de Fleming y también en otras novelas de fuera de la serie de James Bond, así como en 24 películas. Y ha sido interpretado por 4 actores: Bernard Lee, Robert Brown, Judi Dench y Ralph Fiennes. Y en 2 producciones independientes M fue interpretado por John Huston, David Niven y Edward Fox. Ahora, basándonos en ellos, pues haremos esa biografía más o menos ficticia. Bien, como les dije, Fleming basó su gran parte del personaje de Menel contra almirante John Godfrey, quien fue superior de Fleming en la división de inteligencia naval, durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la muerte de Fleming, Geoffrey se quejó de que decía que le convirtió en ese personaje desagradable. También otras posibles inspiraciones incluyen al teniente coronel Sir Claude Dancy, el jefe adjunto del MI6 y jefe de la Red Z en tiempos de guerra, que logró diferentes interpretaciones de su personaje de los que lo conocían. Y otra posibilidad también era Guillermo Melville, un irlandés que se convirtió en el jefe de la oficina del servicio secreto, el precursor del MI5 y del MI6. Bien, si nos basamos un poco en las novelas, en la tercera novela de Bond, de Ian Fleming, Moonraker, establece las iniciales de M como M, asterisco, asterisco, y luego M y otro montón de asteriscos. Y su nombre se revela posteriormente como Milas. En la última novela de la serie, El hombre de la pistola de oro, la identidad completa de M se revela como el vicealmirante Sir Miles Messervy. Messervy había sido nombrado jefe del MI6 después de que su predecesor había sido asesinado en su escritorio. Un tema naval recorre toda la descripción de Fleming de M y sus alrededores. Y su personaje fue descrito por la prensa como que era una base o que estaba basado totalmente en las entrañas de, digamos, del ejército o de la armada naval. McIntyre, un periodista de la época, escribió que en su estudio de la obra de Fleming describió o dijo que había descrito la voz de M como enojado, brutal, seco y severo. A lo largo de 12 novelas y 2 colecciones de cuentos, Fleming proporcionó una serie de detalles relacionados con los antecedentes y el personaje de M. Al servicio secreto de su majestad se revela que el salario de M como jefe del servicio secreto es de 6.500 libras al año. 1.500 de las cuales provienen de la paga naval retirada. Aunque su salario es bueno para las décadas de 1950 y 1960, nunca se explica cómo M recibió o puede permitirse su membresía en Blades, un club privado de lujo para caballeros que frecuentan Londres para jugar y cenar. Blades tiene una membresía restringida de solo 200 caballeros y todos deben poder mostrar o 100.000 libras en efectivo o el equivalente en bienes.
Kingsley Amis señaló en su estudio de James Bond Dossier que con el salario de M su membresía en el club habría sido imposible. En el primer libro, digamos, post-Fleming, el coronel Sun M es secuestrado de Quarterdeck, su casa, y Bond hace todo lo posible para rescatarlo. Los libros de continuación posteriores, escritos por John Garner, retienen a Sir Miles Messervy como M, quien protege a Bond de nuevo en un clima menos agresivo del servicio secreto, diciendo que en algún momento en Gran Bretaña necesitará un instrumento contundente. En la última novela de Garner, Colt, Frío, M es secuestrado y rescatado por Bond y termina el libro retirándose del MI6. Y después con el autor Raymond Benson escribiendo con el personaje de James Bond la novela Los hechos de la muerte, continúa el retiro de Messervy, donde todavía reside en Quarterdeck. Bien, si ya nos basamos en las películas, tenemos primero las películas que están hechas por la productora Eon Films, o sea, las oficiales. Tenemos al actor Bernard Lee, que interpretó de 1962 a 1979 y fue desde la primera película de Bond, desde Doctor No hasta Moonraker. Aquí en la película Doctor No se refiere a su historial de reducción del número de bajas operativas desde que tomó el trabajo, lo que implica que alguien más ocupó el trabajo antes que él. La película también se ve el dato de que M se refiere a sí mismo como jefe del MI7. Normalmente hoy en día y en la realidad es el MI6. No sabemos el porqué de esto. Bien, según dicen los críticos, la interpretación de Bernard Lee estaba en línea con la representación literaria original y que parecía la misma encarnación de los almirantes en los que se basó digamos, las novelas de Fleming. El actor Bernard Lee murió de cáncer en enero de 1981, 4 meses después del rodaje de For Your Eyes Only, solo para sus ojos, y antes de que cualquiera de sus escenas pudiera ser filmada. Por respeto no se contrató a ningún nuevo actor para asumir el papel y en su lugar el guión fue escrito para que se diga que el personaje estaba como ya retirado o similar. Películas posteriores se refirieron a la permanencia de Lee como jefe del servicio con una pintura de él como M en el MI6, la sede escocesa, durante la entrega de 1999 El mundo no es suficiente. Y en las películas que salió pues fue Doctor No, Desde Rusia con amor, Goldfinger, Operación Trueno, Solo se vive dos veces, Al servicio secreto de su majestad, los Diamonds Are Forever, Los diamantes son para siempre, Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó y Moonraker. Si quieren tenemos en el canal diferentes vídeos sobre la figura de James Bond y los pueden ver, les dejaré en la descripción del vídeo. Bien, el actor Robert Brown encarnó el personaje entre 1983 y 1989. La primera película que hizo fue Octopussy y en el momento del estreno de la película el pensamiento general era que se trataba del mismo M al que Lee había interpretado, pero que ahora estaba siendo interpretado por Brown, de la misma manera que Roger Moore y George Lazenby habían reemplazado a Sean Connery. Brown, sin embargo, había interpretado previamente al almirante Hargreaves, oficial de submarinos, en la película de 1977 La espía que me amó, y consideran que algunos críticos y entendidos de las películas de James Bond consideran que el almirante Hargreaves había sido nombrado para el papel de M en lugar de Brown interpretando al mismo M que Lee, o incluso podría ser un personaje completamente diferente. Bien, dicen también que el papel se había suavizado, como que era un M como más calmado en sus decisiones. Y como les decía, apareció en las películas
Octopussy, Panorama para matar, The Living Daylights y que aquí se tradujo como 00 alta tensión y Licencia para matar. Bien, luego tenemos a Judi Dench entre 1995 y 2015. Después de un largo periodo entre License to Kill, Licencia para matar y GoldenEye, los productores trajeron a Judi Dench para hacerse cargo como la nueva M, reemplazando a Robert Brown. El personaje está basado en Stella Rimington, la jefa del MI5 en la vida real entre 1992 y 1996. Este ya es un M que es muy frío, contundente e inicialmente no le gusta a Bond, a quien llama un dinosaurio sexista y misógino, una reliquia de la Guerra Fría. Tiene una reputación en esa etapa de confiar en las estadísticas y en el análisis en lugar del impulso y la iniciativa. Después de que James Bond, interpretado por Pierce Brosnan, dejara el papel, Judi Dench continuó interpretando a M para la película de 2006 Casino Royale, que como saben es donde se reinició la serie con Daniel Craig como James Bond. En esta nueva continuidad se ve como M ha trabajado para el MI6 durante bastante tiempo y en un momento dado murmura extraño la Guerra Fría. Según lo que se ve en la película Skyfall, estuvo previamente a cargo de las operaciones del MI6 en Hong Kong, durante la década de 1990, y su capacidad para dirigir el MI6 ha sido cuestionada más de una vez. En Casino Royale ella es objeto de una revisión cuando Bond es captado disparando a un prisionero desarmado y volando una embajada extranjera en que todo queda grabado. En Quantum of Solace, el secretario de Relaciones Exteriores le ordena que retire personalmente del campo de las actividades de campo en Bolivia y que detenga cualquier investigación sobre la organización ecoterrorista de Dominic Green. Y ella misma en Skyfall es objeto de una investigación pública cuando el MI6 pierde un disco duro que contiene las identidades de agentes encubiertos en todo el mundo. Skyfall marcó la séptima aparición de Dench como M, donde es atacada por el exagente del MI6 Raúl Silva, a quien entregó a los chinos para salvar a otros 6 agentes. Ella es asesinada a tiros en la película, convirtiéndola en la única M en morir en las películas de James Bond. Al final M hace una aparición final en la película Spectra en un vídeo donde se le da a Bond una orden final para cazar y despedir a alguien, lo que finalmente lo lleva a la organización criminal. También ha habido breves referencias a la familia de M en GoldenEye. Ella responde a Tanner llamándola la reina malvada de los números, diciéndole que cuando quiera escuchar sarcasmo escucharía a sus hijos. El director de Quantum of Solace, Mark Foster, sugirió que el casting de Dench le dio al personaje connotaciones maternas en su relación con Bond, hechas de forma evidente en Skyfall, en la que Silva se refiere repetidamente a ella como madre y mamá. En Skyfall se revela que es viuda y en Casino Royale se muestra brevemente en la cama cuando recibe una llamada del MI6. Hay un hombre durmiendo a su lado que presumiblemente era su marido. En las películas que apareció pues fue GoldenEye, El mañana nunca muere, El mundo no es suficiente, Die Another Day, o sea, muere otro día, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre. Además apareció en algunos videojuegos el personaje. Y acabaríamos con Ralph Fiennes desde el 2012 hasta el presente, en el que después de la muerte del personaje de M que interpreta a Judi Dench al final de Skyfall es sucedida por Garrett Mallory, interpretado, como les hemos dicho, por Ralph Fiennes. Y Mallory había sido el presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad antes de dirigir el MI6 y es un exteniente coronel en el ejército británico. Sirvió en Irlanda del Norte con el servicio secreto y durante los disturbios donde había sido retenido como rehén por el ejército republicano irlandés durante 3 meses. En Spectra, la sección 0 del MI6 es desmantelada brevemente, además de que Mallory es degradado. Él ayuda a Bond en el campo cuando se revela que la iniciativa
que les ha apartado, es parte del plan de Spectra para la dominación del mundo. Aparece en las películas Skyfall, Spectre y Sin tiempo para morir, que todavía no se ha estrenado en el momento que hago el vídeo y que se está rodada, pero por tema del COVID y eso se ha esperado. Y luego tenemos en películas que no son oficiales, tenemos a John Huston y a David Niven en la sátira de 1967 Casino Royale, que no contó con un M sino con dos. El primero interpretado por John Huston, que también codirigió, y el verdadero nombre de M es McTardy. Muere accidentalmente cuando, para sacar a Bond de su retiro, ordena a los militares que disparen morteros contra la mansión de Bond cuando el espía retirado se niega a regresar al servicio. Y después el siguiente M sería interpretado por David Niven, que se convierte en el nuevo M y procede a ordenar que todos los agentes del MI6, hombres y mujeres, sean renombrados James Bond 007 para confundir al enemigo. Tenemos a Edward Fox en la película de 1983 Nunca digas nunca jamás, Never Say Never Again, y interpretó a M como un burócrata despreciando a Bond, muy lejos de la relación compartida entre el M de Bernard Lee y el Bond de Sean Connery. Como saben, esta es una película no oficial en la que le ofrecieron un suculento sueldo a Sean Connery para que volviera a hacer el personaje, y por un tema de derechos que tenían digamos el director y el productor, pues pudieron hacerla. Y digamos que el personaje nunca apareció en la adaptación televisiva de 1954 de Casino Royale. En su lugar, Bond recibe los detalles de su misión de Clarence Slater. Para la serie animada de James Bond, que se emitió entre los lanzamientos de Licencia para Matar y GoldenEye, se introdujo un nuevo jefe del servicio secreto de inteligencia llamado Admiral Billings. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos. Y como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.